Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es a la vez muy antiguo y, según la fuente que estamos analizando, increíblemente potente. ¿Qué tal? Sí, vamos a explorar un análisis muy particular del Salmo 145. Exacto. Y la fuente que tenemos lo describe no como una simple oración, sino casi como una tecnología espiritual, una herramienta diseñada para atraer la abundancia. Así es. Y nuestra misión hoy es casi la de un criptógrafo, ¿no? La fuente nos da una serie de claves, Códigos numéricos, letras ocultas. palabras con doble sentido, y juntos vamos a intentar ver qué máquina construyen. No se trata solo de recitarlo. Para nada. Se trata de entender por qué durante milenios los sabios de Israel lo consideraron un texto con un poder tan singular. Así que la pregunta de fondo es, ¿qué hay escondido a plena vista en este salmo? Bueno, para empezar a desarmar esto, lo primero que me llamó la atención de la fuente es un dato que a primera vista parece una simple coincidencia, pero parece que no lo es para nada. Se refiere al número de palabras. Exacto. El Salmo tiene exactamente 150 palabras. Y claro, hay 150 salmos en total en el libro de los Salmos. Y eso no es casualidad, según esta perspectiva. Para nada. Desde el punto de vista de la fuente, es un diseño deliberado. La interpretación es que el Salmo 145 funciona como un microcosmos. Una síntesis. Una síntesis energética de todo libro, sí. Es como si el poder de los 150 salmos estuviera concentrado, destilado, en estas 150 palabras. O sea, no es solo un salmo más del montón. No. La fuente lo pone como una especie de resumen ejecutivo de todo el poder de los salmos. Esa es la idea. Y eso explicaría por qué los sabios le daban tantísima importancia. Hay una frase que se menciona, algo sobre ser heredero del mundo venidero. Sí, eso. ¿Qué significa exactamente? Precisamente. Esa es la promesa que el Talmud asocia a quien lo recite 3 veces al día con la intención correcta. Pero es crucial entender, como la fuente aclara, Que no es literal, me imagino. no es un pasaporte mágico al cielo, no. Es una metáfora para describir un estado de conciencia. Significa conectar en esta vida con una realidad donde la abundancia y el sustento son la norma. No la excepción. Justo. Se trata de una transformación de la percepción, de alinearse con el flujo del universo en lugar de sentirse separado de él. De acuerdo. La cantidad de palabras lo conecta con el todo. Pero aquí es donde para mí la cosa se pone de verdad interesante. A ver, La fuente habla de otro número, uno mucho más específico, el número de letras. así es. El Salmo contiene exactamente 638 letras. Y este número es una clave fundamental en este análisis. 638. Sí. En la tradición de la gematría, donde cada letra hebrea tiene un valor numérico, 638 es la suma exacta de los valores de los nombres de los 3 patriarcas de Israel. De Abraham, Isaac y Jacob. De Abraham, Isaac y Jacob. Un momento, entonces la fuente sugiere que los nombres de los patriarcas están, por así decirlo, incrustados matemáticamente en el texto. Incrustados, esa es la palabra. Pero, ¿por qué ellos? ¿Qué representan en este contexto de abundancia? Representan el arquetipo de la bendición material que viene de un pacto espiritual. La fuente nos recuerda cómo la Biblia los describe, ¿no? De Abraham se dice que era muy rico en ganado, en plata y en oro. No era simplemente próspero. Era pesado en riqueza. Exacto. De Isaac, la fuente resalta ese pasaje donde siembra en una tierra en plena hambruna y cosecha 100 por 1. Una abundancia que desafía toda lógica. Totalmente. Y Jacob, que llega sin nada a la casa de su tío Labán, se va con una riqueza inmensa. Entiendo. Entonces, si el número 638 codifica sus nombres, la idea es que el Salmo no solo pide abundancia, Sino que vibra con la energía de aquellos que la manifestaron de forma, digamos, superlativa. es como si contuviera su huella genética espiritual. Esa es una excelente manera de verlo. La idea es que al recitar esas 638 letras, uno no solo está leyendo palabras, Estás activando algo. estás activando la frecuencia de ese pacto de prosperidad original. La abundancia como el resultado natural de una conexión correcta con la fuente. Ok, la numerología nos da una capa de significado, como una huella energética. Pero la fuente también dice que la propia arquitectura del Salmo es otro nivel del código. ¿Cómo funciona eso con el alfabeto? Aquí entramos en la estructura misma del poema.
El salmo es lo que se llama un acróstico alfabético. ¿Un acróstico? Sí, significa que cada versículo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, el alefatal. El primer versículo empieza con Aleph, el segundo con Bet, el tercero con Gimel. Y así sucesivamente, en orden perfecto. En orden perfecto. Espera, aquí hay algo que no me cuadra. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, ¿cierto? Cierto. Pero la fuente dice que son 21 versículos. ¿Hay un error o la fuente explica esta aparente contradicción? No hay ningún error. Y esa aparente contradicción es, según la fuente, uno de los secretos más profundos del Salmo. A ver. Efectivamente, falta una letra. La letra que se omite es la letra Nun. ¿Nun? ¿Y por qué esa letra en particular? Lo fascinante aquí es el simbolismo. En hebreo, la letra Nun está asociada fonéticamente a la palabra Nofel. ¿Y Nofel qué significa? Significa caída, o el que cae. Ah, El autor del Salmo deliberadamente salta el versículo que debería empezar con Nun, pero lo que hace justo después es la clave de todo. el siguiente versículo. El siguiente versículo, que empieza con la letra que sigue, la Samej. Y ese versículo dice textualmente: sostiene Dios a todos los que caen. Vaya, eso es muy sutil y muy potente. Muchísimo. O sea, no es que se haya olvidado de la letra, la omitió para crear un efecto. Exactamente. La interpretación que ofrece la fuente es que es un mensaje codificado de una potencia inmensa. A ver, Al eliminar la posibilidad de un versículo sobre la caída, la Nun, y afirmar de inmediato el sostenimiento, la Samej, el Salmo no está diciendo, si te caes, te levanto. está diciendo algo más. Está comunicando algo mucho más profundo. He eliminado la posibilidad misma de la caída de tu realidad. Es una declaración de seguridad y sustento absolutos. Es un acto de borrado de la carencia a nivel estructural. Pero es interesante la forma de hacerlo, porque este juego de esconder la letra sugiere a la fuente que el poder está también en lo que no se dice. Precisamente, se le da un poder inmenso al silencio, a la omisión consciente. Y esto se conecta con una idea más amplia que presenta la fuente sobre la naturaleza de las letras hebreas. Que no son solo símbolos. No, para nada. Las describen como los átomos espirituales de la creación. Son el código fuente de la realidad. Entiendo. La primera letra, Aleph, representa el mundo espiritual, lo oculto. La última, Tav, el mundo material. El alfabeto completo es el puente. Y al contener todo el alfabeto, el Salmo se convierte en una herramienta para activar y armonizar toda esa estructura energética. Vale, entiendo. Es una visión de las letras como los bloques de construcción de la realidad. Y esto nos lleva al segundo motivo clave que los sabios, según la fuente, veían en este salmo. ¿Mencionan un versículo en particular? Sí, el versículo 16. Es considerado el eje central sobre el que gira todo el poder del Salmo. ¿Y qué dice? El versículo dice: abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. La fuente analiza esta frase con mucho detenimiento. ¿Cuál es la idea principal? Que la mano de Dios, por así decirlo, está siempre abierta. La abundancia fluye de manera constante, infinita. Si experimentamos carencia, la limitación nunca está en la fuente que da. Sino en nuestra capacidad para recibir. Justo ahí, la limitación está en el receptor. Eso cambia la perspectiva por completo. La fuente no lo presenta como si tuviéramos que pedir, sino más bien como si tuviéramos que construir el canal para que fluya algo que ya está ahí. Es una analogía perfecta. Pasamos de ser mendigos a ser ingenieros, como dices. Y se vuelve aún más literal cuando la fuente analiza una palabra hebrea clave en ese versículo. ¿Cuál? La palabra para deseo es ratzón. Lo asombroso es que ratzón está formada por exactamente las mismas letras que la palabra tzinor. ¿Y qué es tzinor? Significa tubo, conducto o canal. No puede ser. Las mismas letras. Las mismas letras, solo que reordenadas. Resh, tzadi, baf, nun. ¡Increíble! La conclusión que extrae la fuente es potentísima. Nuestra razón, nuestra voluntad y deseo bien alineados se convierten literalmente en el tzinor, el canal a través del cual la abundancia divina fluye a nuestra realidad. O sea, no es que falte el suministro. ¿Es que nuestro canal está obstruido o es muy pequeño? O directamente no existe. El propósito de este salmo es ayudarnos a construir y limpiar ese canal. Me detengo un segundo en eso, porque es un giro de 180 grados a la idea tradicional de la oración.
No es pedir que llueva, es construir la presa. Y esa idea de dualidad se ve en otras partes del Salmo. Se ve en todas partes. La fuente lo describe como un patrón de doble alabanza que se repite en casi cada versículo. Doble alabanza. Sí, cada línea tiene dos partes, una que alaba a Dios en un nivel abstracto, espiritual, y otra que lo bendice en un nivel concreto, manifestado. Por ejemplo, Tomemos el primer versículo. Te exaltaré, mi Dios el Rey. Esa es la parte espiritual, la conexión con lo elevado. ok, La segunda parte dice, y bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. ¿y qué significa bendecir el nombre? En esta interpretación, el nombre no es solo una palabra, es la forma en que su esencia infinita se manifiesta, se hace tangible en nuestro mundo. Bendecir el nombre es reconocer y activar esa manifestación aquí y ahora. Es un circuito completo. Es un circuito. Tienes la exaltación hacia arriba y la bendición que trae esa energía hacia abajo, a lo material. O sea que el Salmo, con su propia estructura, te entrena para pensar de esa manera. Conectar arriba para manifestar abajo. Exactamente. El patrón se repite una y otra vez. Otro ejemplo. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, la parte espiritual. Y su grandeza es insondable, la manifestación infinita. Es una estructura diseñada para recalibrar la conciencia. La fuente profundiza todavía más, y aquí es donde se pone un poco más denso, ¿no? Introduce un nivel de la mística judía, mencionando algo llamado la Sefirot. Sí, este es el nivel más profundo de la decodificación. Explica que el nombre de 4 letras de Dios, el Tetragramatón, aparece 9 veces a lo largo del Salmo. 9 veces. Si a esos 9 nombres le sumas el título del propio Salmo, Tehilá le David, que funciona como la 10ª mención, obtienes el número 10. Y este número corresponde a las 10 Sefirot. Un momento, para que quede claro. Si antes dijimos que las 22 letras son como los ladrillos de la creación, estas 10 Sefirot serían como... ¿los planos? La estructura energética. Esa es una excelente analogía. Las Sefirot son, en la Cábala, las 10 emanaciones o atributos a través de los cuales la esencia de Dios se revela y crea la realidad. Y aquí es donde se conecta todo el rompecabezas. Aquí se une todo. Según textos místicos como el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, el mundo fue creado a través de los 32 caminos de la sabiduría. ¿Y qué son esos 32 caminos? Son la suma de las 10 Sefirot más las 22 letras del alfabeto hebreo. Es la matriz completa de la creación. La matriz completa. Y lo que postula la fuente es que, como el Salmo 145 contiene explícitamente las 22 letras en su acróstico y alude a las 10 Sefirot, recitarlo es como enchufarse directamente a la matriz original de la creación. Es volver a la energía de la abundancia primordial. La del jardín del Edén. Sí, antes de que existiera la conciencia de la carencia. Impresionante. Hemos ensamblado el código numérico, la estructura alfabética, el versículo clave y la matriz mística. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Después de desempacar todos estos códigos, ¿cómo se utiliza esta herramienta? La fuente es muy específica al respecto. Ofrece una especie de manual de usuario para activar el poder del Salmo. Son 4 puntos clave. A ver. Primero, la frecuencia. Recitarlo 3 veces al día. La tradición sugiere 2 veces en la oración de la mañana y 1 en la de la tarde. Se busca una consistencia. Una práctica diaria. ¿Y el segundo punto? El segundo es la intención, la kavaná. No es una lectura mecánica. Se debe poner una atención especial en la primera palabra de cada verso, la que contiene la letra del acróstico. Como si estuvieras activando cada uno de esos átomos espirituales. Justo. Y sobre todo, una concentración máxima al llegar al versículo 16, el de «abres tu mano», reconociéndolo como el corazón de todo el mecanismo. Supongo que el tercer punto tiene que ver con la parte física, para que no se quede todo en la mente. Exacto. El tercer punto es un gesto. La fuente indica que al recitar las palabras «abres tu mano», la persona debe abrir sus propias palmas hacia arriba. Ah, ¿un gesto físico? Sí, y no es un adorno, es un acto psicomágico, un gesto que alinea el cuerpo con la intención. Es la encarnación física de la idea de «estoy lista para recibir», de abrir el sinor. El canal que mencionábamos. Ese mismo. Y me imagino que el cuarto punto tiene que ver con el idioma original, ¿verdad? Sí,
Ese es el cuarto punto. Aunque entender el significado es fundamental y se puede hacer en cualquier idioma, la fuente recomienda, si es posible, recitar al menos el versículo 16 en hebreo. ¿Por qué? Se basa en la idea de que las palabras hebreas originales no son solo etiquetas. Contienen una vibración y una energía específica que se pierden en la traducción. Es la diferencia entre ver la foto de una llave y usar la llave real para abrir la puerta. En resumen, la idea central que nos presenta la fuente es que el Salmo 145 no es una simple oración de petición. No, Es una herramienta de alta precisión, una pieza de tecnología espiritual diseñada con códigos y una estructura específica para alinear nuestra conciencia con un principio cósmico, exacto. que toda abundancia material tiene una raíz espiritual. Y que esa raíz se puede y se debe activar conscientemente. Exactamente. La clave no es la repetición mecánica, como si fuera un mantra vacío. La clave, según esta perspectiva, es la comprensión profunda de estos códigos para que el propio Salmo se convierta en un catalizador que transforme nuestra percepción. El objetivo final. El objetivo es usarlo para pasar de una mentalidad de carencia que opera desde el miedo a una de recepción y confianza que se enfoca en el flujo constante que emana de la fuente y en nuestra capacidad para ser un canal para ella. Es fascinante. Y todo este análisis, esta decodificación, nos deja pensando en algo, ¿no? Si aceptamos esta premisa de que la estructura, la numerología, las sutilezas de un texto antiguo pueden ser una tecnología para alterar la conciencia, ¿qué otras tecnologías similares podrían estar ocultas a plena vista? Claro. Quizás en otros textos sagrados, en tradiciones filosóficas o incluso en los patrones matemáticos de la propia naturaleza, simplemente esperando que aprendamos el lenguaje correcto para poder decodificarlas.